con el panel denominado Gerenciamiento de Modelos de Crédito y Cobranza de Alto Impacto. Por acá ya tenemos listos a nuestros panelistas. Ellos son Claudia Sosa, Jaime Alberto Montoya, José Ignacio Echeverri y nuestro moderador Andrés Felipe Caravio. Antes de darles paso, voy a compartir un poco el perfil de cada uno de ustedes para que nos conozcamos más. Claudia Sosa es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, con especialización en Control Gerencial Corporativo y cuenta con una certificación en metodologías ágiles. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero en áreas de procesos, crédito, cobranza y riesgo de crédito. Actualmente, Claudia se encuentra liderando la gerencia de crédito social, cobranza y seguros de Col Subsidio. Durante su experiencia ha participado y desarrollado proyectos en crédito y gestión de cobranza, apalancando en la transformación digital, acompañada de equipos de alto desempeño y con entregables de valor a los clientes. Jaime Alberto Montoya, por su parte, es administrador de empresas de la Universidad de Antioquia, con especialización en alta gerencia y estudiante de maestría en estudios de comportamiento de la Universidad de AFI. Jaime tiene más de 16 años de experiencia en Bancolombia, donde ha liderado la construcción, planificación y ejecución de diferentes tipos de estrategias para el ciclo de crédito. Actualmente es gerente de estrategia, originación y cobranza, donde el gran objetivo es maximizar la recuperación de cartera con el balance adecuado en la experiencia del cliente y continuar con la evolución de las capacidades de la cobranza, preparando el futuro. José Ignacio Echeverri es profesional en negocios internacionales con especialización en finanzas. Tiene 30 años de experiencia laboral en diferentes áreas administrativas, financieras y operativas. José Ignacio tiene también 20 años de experiencia en el ciclo integral de crédito y cartera, creación de productos de crédito, definición e implementación de procesos y políticas de originación de crédito y riesgos. Es experto en la definición y ejecución de procesos de recuperación de carteras de créditos en etapas administrativas, prejurídicas, jurídicas y castigadas. Y nuestro moderador es Andrés Felipe Caravio. Andrés Felipe es economista industrial de la Universidad de Medellín, especialista en finanzas corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y magíster en finanzas de la Universidad Villa del Mar de Chile. Cuenta con estudios en Israel en emprendimiento empresarial y además Andrés Felipe es asesor empresarial, docente universitario, tiene experiencia como gerente financiero de diferentes empresas de nuestro país y actualmente es CEO de Yamaha Servicios Financieros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Afortunadamente esta charla es antes del almuerzo, entonces no hay afán. Lo importante ahora y en este espacio es precisamente un conversatorio. Yo creo que ese es el formato ideal de parte de estos expertos en las áreas donde todos tenemos necesidades, crédito, cartera. Personalmente, como para una pequeña introducción al proceso, a mí me tocó el proceso de iniciar la financiera de Yamaha. Yamaha, pues no sé si todos la conocen, pero es la número 1 en ventas de motocicletas. Y nosotros teníamos en nuestras propias tiendas, teníamos mucha oferta de financiación, aproximadamente 14 entidades. En algún momento formulamos el proyecto en Japón para nosotros tener nuestra propia financiera y de ahí nace Yamaha Servicios Financieros, la cual presido. Que es importante y compartir con todas experiencias es, así como para ustedes, para nosotros ha sido un gran reto. Hace año y medio iniciamos operaciones retail y nos ha pasado de todo en este aprendizaje. Entonces yo creo que escuchar a los compañeros que nos van a asistir va a ser muy importante y entre todos tener como y compartir experiencias que nos pasan en el día a día y que definitivamente nos pueden retroalimentar. Entonces ya fueron presentados cada uno de ellos. La dinámica va a ser en esta hora como espontáneamente contar con sus experiencias, cada uno que nos puede aportar desde sus propias compañías.
Entonces, no siendo más, empecemos con la primera pregunta, que yo creo que es la base y por el cual vinimos a este evento. Si no tuviéramos problemas, yo creo que no escucharíamos tanto, pero todos tenemos retos. Entonces, la primera pregunta que quisiera formularle a Jaime de Bancolombia es: ¿qué está pasando con la mora? Yo creo que si Bancolombia nos cuenta, para nosotros eso es magnífico porque es de las más grandes. Entonces, a ver, ¿hasta dónde puede contarnos exactamente, Jaime, qué está pasando con la mora en este último año y de cara al país? Bueno, buenos días para todos. ¿Qué está sucediendo con la mora? Incluso para poder abordarla, es importante que devolvernos unos años atrás, como para que tengamos propiamente la película qué es lo que está sucediendo. Cuando nos paramos en el 2020, con todas las restricciones por pandemia, teníamos un consumo moderado. Después de que se logra la apertura de restricciones, nos encontramos con un incremento en el consumo, un consumo acelerado, pero muy asociado también por esos efectos emocionales que se generan en las personas, donde prefirieron vivir el presente, de esa necesidad de que no sabemos qué va a suceder mañana. Y entonces pasamos que la cartera bruta crece aproximadamente un 50-53% en cuestión de 2 años. Claro, el consumo, el apetito de riesgo, el apetito de crédito se incrementa de manera considerable. Y lo mejor de todo es que teníamos unos niveles de morosidad adecuados. Estamos hablando de alrededor de indicadores del 7 al 8% banca, ¿cierto? ¿Qué sucede? En el 2023 ya empezamos a encontrarnos un panorama completamente diferente. Y es que la originación o la colocación de créditos comienza una etapa de desaceleración y la morosidad empieza a incrementar. Hoy estamos hablando que ese crecimiento que ganamos, ya estamos en una disminución de cartera originada aproximadamente de un 14%. Y ya estamos hablando que ese indicador de morosidad, que lo teníamos en el 7 al 8%, llegamos al 13 o 14%. Cuando uno ve este panorama, uno dice que estamos en una película de terror, y en realidad de un libro de Stephen King, el peor de los panoramas. Teniendo todo ese contexto, empieza ya uno a entender qué es lo que está sucediendo. Y es que, evidentemente, cuando las cosas no están saliendo bien en la originación de créditos, la primera reacción que tienen los bancos o todas las entidades es ajustar su perfil de políticas. Empiezan a volverse unas políticas más rigurosas en las que el acceso al crédito empieza a diferenciarse. Adicional, nos encontramos en una situación donde factores externos, como la incertidumbre económica, la incertidumbre social y la alta inflación, nos genera un efecto de alto impacto, sobre todo también con el incremento de las tasas. Entonces, ¿qué nos vamos encontrando? Y es que las políticas, lo que tenemos abierto, está dirigido a unos clientes que no tienen una necesidad o no tienen un apetito de crédito. Entonces, hoy nos estamos enfrentando a que la cartera no está creciendo al ritmo esperado. Finalmente, eso tiene un efecto en los diferentes sectores porque la gente no está consumiendo. ¿Qué factores o adicionales podemos complementar? Y es que algo que hemos encontrado que nos genera un efecto negativo, como en esos efectos externos, creo que mucho la puede evidenciar esta nueva moda de influencers financieros. Tenemos unos influencers que generan un alto valor, que hay un tema de educación financiera, que tienen un propósito, pero también tenemos unos influencers que empiezan a generar un ruido innecesario e incluso mucho orientado a cómo robarle a los bancos en su filosofía o de cómo hacer esas jugadas para realmente salir beneficiados. Entonces, ese panorama nos da ese contexto. Hoy estamos hablando de un índice del 13%, una velocidad del 13%, pero realmente ya estamos mejorando. Hoy lo que estamos nosotros encontrando es que la pendiente en la morosidad se viene aplanando, en algunos meses nos está yendo mejor y estamos encontrando que esos indicadores de contacto, que esa capacidad de relacionarnos con los clientes también viene mejorando. Porque otro efecto que nos genera alto impacto es que los clientes no querían saber de nosotros. Muy también por ese ruido externo, como aprendizajes que nosotros tenemos es cómo generar o desarrollar la confianza. Y es que sucedió que nosotros teníamos conversaciones con los clientes y por el ruido externo, el ruido de medios, lo que nos decían, no acepto nada porque las tasas están muy altas, y nosotros no haciendo nada de tasas, antes generándoles un beneficio. Pero todo ese ruido realmente generó un impacto negativo que nos ha afectado en el día a día. Hoy estamos en mejores condiciones, sentimos también que los clientes vienen ya teniendo una apertura completamente diferente, pero todavía tenemos unos retos gigantes de cara a lo que se viene.
Muchas gracias. Yo creo que lo que Jaime dice es muy interesante para todos los que estamos en este ecosistema, y es que siempre hay como unas dualidades, porque abro canilla, cierro canilla, sube la mora, baja la mora, y encontrar ese balance es muy difícil porque no es en tiempo real. Entonces, entender que Colombia también ha pasado por esas situaciones, que también está haciendo los esfuerzos para equilibrar la curva, pero entonces a nosotros nos pasan llamada. Venga, si yo controlo riesgo, equilibro la curva, pero entonces mis créditos caen. Entonces, por otro lado, entonces tengo la presión, venga, pues que me cayeron los créditos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí yo quiero preguntarle a Claudia cómo exactamente, ya sabemos de cara al sector Bancolombia, pues que es un sector muy amplio, retail, wholesale, B2C, B2B, pero Claudia que tiene un público tan interesante y una caja de compensación que es más específica, tiene otras características de perfil. ¿Qué te está pasando en esas situaciones de mora, crédito, colocación, etcétera? Bueno, buenos días a todos. Yo quisiera como enfatizar un poco en lo que decía Jaime y aterrizarlo a nuestra caja de compensación con subsidio. Nosotros, si bien es cierto, la mora se ha venido incrementando por la inestabilidad financiera de los clientes. Sin embargo, en nuestro sector, en nuestro nicho de mercado, las cajas de compensación están divididas por categorías, es decir, por el rango de ingresos de las personas que cotizan en salud y pensión. En este orden de ideas, cuando estamos hablando de nicho de mercado, muy bien, Andrés, como tú lo mencionabas, estamos hablando que normalmente las cajas de compensación tienen un 90% de clientes o de afiliados que están en categoría A y B. Eso nos deja con un reto y un desafío mucho más importante, porque estamos hablando de clientes con ingresos hasta 4 salarios mínimos. Ya hemos venido hablando durante estos 2 días de modelos de rentabilidad, de segmentaciones, de clusterizaciones, y cuando uno empieza a clusterizar este tipo de clientes se va dando cuenta que efectos macroeconómicos, como los que comentabas tú, Jaime, de la inflación, normalmente le pegan mucho más duro a los clientes que tienen estos ingresos hasta 2 o 4 millones de pesos. Al final estamos hablando que estos clientes están pagando de sus necesidades básicas de vivienda, de colegio, de alimentación, y para que el subsidio se ha vuelto un reto importante de no dejar caer a estos clientes en mora, porque esto tiene una implicación no solamente, como sabemos, al cliente, sino también a la entidad. La demanda de crédito claramente disminuye por la restricción que se tiene en políticas de riesgo de los modelos de originación, pero tampoco pues permitir que la cartera se deteriore de tal manera que la entidad se pueda perjudicar en sus estados financieros. No obstante, con subsidio, ante eso, y específicamente con ese tema de la inflación, hemos creado un programa importante de educación financiera y acompañar, porque esa parte de lo que está pasando en la economía, esta entidad, lo que nosotros aseguramos es que el cliente tenga un acompañamiento de inicio a fin. Lo procuramos hacer, no lo podemos hacer en toda la población, pero es parte de la misión de la caja, poder disminuir estas brechas sociales y acompañar a los afiliados desde la originación, cuando está pasando momentos que empieza ya el punto de default a 30, 60 días, ofrecerle alternativas que estén bajo las políticas, que no generen una cultura de impago, pero que además ayudemos al afiliado. ¿Y que nos ha funcionado mucho el tema de educación financiera? ¿Cómo lo hacemos? Con subsidios que tienen un ecosistema importante de servicios, de productividad para las pymes, de acompañamiento muy específico en las empresas que están afiliadas a la caja, y mes a mes vamos centralizando las acciones bajo este camino. Eso es lo que yo creo. Hay un tema importante que es en el tema de vivienda. Nosotros en vivienda, y quisiera compartirlo porque ha sido interesante, desafiante, pero muy bonito, y es este momento que al financiar créditos de vivienda que se hacen en VR, que no se hacen en pesos, pues esto hizo que nosotros también tuviéramos que reinventarnos, porque ustedes saben que la VR fluctúa, no es una tasa fija, y esto hace que claramente también con el incremento de la inflación, que si bien ha venido cediendo, pues también los clientes vean esta dificultad para pagar.
como tú dices, Jaime, un segundo semestre con un panorama mucho mejor, un dinamismo un poco mejor, una oferta y demanda de crédito que ya se empieza a ver mucho más estable y pues para mejorar estos indicadores. Andrés, yo creo que qué ya, pena, como para anotar algo de lo que está mencionando Claudia, y es con crédito hipotecario, que ahí tenemos un reto gigante, y es que queremos acompañar a los clientes en ese momento que es de gran satisfacción con el conseguir su casa, el obtener su casa, pero de cara a la cobranza tenemos unos retos gigantes, y es que por ley de vivienda nos encontramos maniatados en muchas cosas, temas que incluso los clientes no logran entender. Creen que somos nosotros, las diferentes entidades, que no queremos acompañarlos, pero finalmente nos encontramos maniatados. Creo que hay un reto muy importante de cómo hacer visible esta situación, que no es que no los queramos acompañar de una forma muy responsable para poder atender esas mismas dificultades, porque nos sucede completamente lo mismo. hasta acá escuchando a Jaime, escuchando a Claudia, definitivamente en la primera pregunta es qué está pasando con la cartera, y yo creo que hasta ahora todos vamos en que la mora se incrementó. Yo sí quisiera escuchar a José de Flamingo, que para nosotros, sobre todo en Medellín, es una insignia, es como el papá de nosotros en crédito retail. ¿Qué está pasando con la mora hoy en día? Porque luego voy para la siguiente pregunta, pero cerremos la primera. ¿Cómo está esa mora hoy en día en una entidad como Flamingo? Buenos días para todos. Andrés, mira, definitivamente el panorama lo estamos viendo a todos los niveles y en todos los sectores. O sea, aquí no creo que en el tema de la economía actual y las situaciones actuales de cartera haya alguien que esté diciendo mi cartera y mi morosidad está controlada o abajo. Yo creo que aquí hay una realidad del mercado, una realidad económica y todos los sectores están afectados. La morosidad efectivamente ha crecido, el deterioro se ha materializado. Creo que el tema de la materialización de los riesgos de crédito se han hecho realidades en muchos de sus aspectos. Creo que también es claro que cuando estamos metidos en temas de originación y crédito no existe la cosecha perfecta. Por bien que esté segmentada la originación, por bien que esté montado todo el tema de originación, por bien que tengan montados los motores de consulta, de incluso todo esto, algo pasa en la cosecha y cualquier cliente puede totear. Y en cualquier momento, vos tenés un cliente con muy buen perfil, vos no sabes en 6 meses qué le puede pasar. Si le cambias el panorama, hoy en día con la inestabilidad laboral, por ejemplo, con el alto costo de vida, con las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, pues cualquiera puede cambiar su perfil de riesgo de una manera mucho más rápida. Entonces hoy en día nosotros nos estamos viendo enfrentados también a esa situación, o sea, tenemos una mayor morosidad. ¿Qué es lo que pasa? Las nuevas colocaciones, como vienen con unas nuevas políticas y ajustes, entonces vos estás viendo unos comportamientos que van mostrando como una mayor estabilidad. Pero vos ya tenés un componente de carteras anteriores que vienen con unos perfiles y con unas métricas de colocación que te están afectando en todo ese universo general que tenés de la cartera. Entonces, para entidades como Flamingo, estamos materializados en esa mora, estamos materializados en la realidad del mercado y más cuando nos enfrentamos a nichos poblacionales donde nosotros nos enfrentamos, que siempre ha sido estatus 1, 2 y 3, es donde está pues como esa masa fundamental, y también son los estatus que tienen una mayor afectación en su economía. Entonces, las carteras actualmente están difíciles, no podemos pues tampoco decir que está fácil, pero también hay unas grandes oportunidades para seguir trabajando y sobre todo con el cliente. Y José, yo creo que nos dice algo muy importante y la primera conclusión, todos estamos de moda. ¿Sí o no? Esa es la primera realidad donde definitivamente es enfrentarla. Y yo creo que esa es la introducción a la segunda pregunta, que se viene, porque ya tenemos un consenso. Las moras se han subido, la situación económica, las tasas de interés, los niveles de ingresos, los nichos en los que todos tenemos son bajos, ahí me da un fresquito, todos estamos en moda. Pero ¿qué sigue? Y entonces aquí es donde yo quiero escucharlos también, venga, es que no todo es negativo. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros como entidad para cambiar y revertir? Y acompañarnos también de las nuevas situaciones económicas del país y digamos de los niveles, porque hay un tema muy importante que mencionaban ahora, es que no todos somos nosotros, es decir, la economía, la inflación, las tasas de interés, el gobierno, es decir, en general
final siempre vamos a estar permeados por políticas que no todas tenemos control. Pero resulta que de ahí hay unas que nosotros sí trabajamos para poder tener unos mejores resultados. Y la pregunta que sigue es, ¿qué viene? ¿Ustedes qué sienten? ¿Cuál es el ambiente que vemos en este nuevo, digamos, cerrando ya este año y lo que se viene en su proximidad? Entonces, ahí quiero pedirle a Jaime que nos cuente como Bancolombia qué están sintiendo, porque ese feeling, esa sensación de que se viene con el entorno como nos acompaña, pero como Bancolombia también desde el control, que siente que sigue para nosotros como usuarios y como clientes. ¿Qué se viene? Se viene la necesidad de nosotros crear canales diferenciales en todos los sistemas de gestión. Se viene esa personalización de poder llegar a través de la información y de los datos a entender que José es este cliente con estas características, que Claudia es esta cliente con estas características, que Andrés es este cliente con estas características, y que podamos desarrollar un journey completamente diferente por cada una de esas condiciones. Porque finalmente lo que nosotros estamos buscando desde los frentes temporales es cómo maximizar esa recuperación, pero nunca perdiendo la experiencia cliente, ahorita José lo mencionaba. Eso siempre tiene que ser un pilar, porque no todos queremos estar, bueno, tendremos algunos clientes que sí tienen su esquema de desendeudan para quedar vencidos y se pierden, pero la esencia, la naturaleza del ser humano está en eso. Yo adquiero la responsabilidad, pero ¿cómo debo tratarlo? Entonces se viene un tema de personalización, se viene lo que es un tema de poder seguir fortaleciendo los canales, de tener esquemas de autogestión. Está comprobado a través de estudios que cuando los clientes sienten que tienen la capacidad de tomar la decisión ellos, no que yo se la esté vendiendo, de tener ellos la capacidad de elegir lo que mejor se acomode, tienen mayor probabilidad de seguir cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, partiendo de ese principio, ahí es donde realmente nosotros debemos trabajar fuertemente. Eso es lo que se ve. Y si es un componente, también nosotros anticipamos, entender el cliente cuando va a entrar en dificultades, porque hay algo que es relevante. Muchos somos conscientes que a veces podemos tener dificultades, pero también hay datos que no somos tan conscientes por nuestro comportamiento, que generamos un exceso de información que como bancos o como diferentes entidades sí podemos identificar. Él no se ha dado cuenta, pero nosotros ya vemos que está pasando algo. Tenemos que aprovechar eso. Muchas gracias. Yo creo que eso también recoge la conferencia anterior o las que hemos tenido, y es que definitivamente el perfilamiento, o sea, las métricas, los datos nos van a fortalecer, pues es como el aprovechar la información que tenemos de un momento, digamos, de un escenario no tan positivo, y esa información cómo nos alimenta un escenario positivo, que es más o menos lo que hay menciona ahí, ese perfilamiento. Yo creo que estoy de acuerdo, eso es un aprendizaje para el futuro. Ahora, ¿qué más se viene? ¿Cómo vemos el ambiente macroeconómico? Y yo quiero preguntarle a José Domingo ustedes recogen muchas de las situaciones económicas de esa población de la base, ¿cierto? 1, 2 y 3, donde muchos tenemos unos clientes comunes. Yo sí quisiera con llamadas saber ustedes cómo ven ese perfilamiento del nuevo cliente, o cómo ven el ambiente o el escenario macroeconómico para lo que viene con los clientes de Flamingo. Yo creo que la tendencia de lo que resta del año no creo que vaya a variar mucho con respecto al comportamiento pues, que están teniendo ese tipo de clientes. Yo creo que si se mantienen de pronto estabilidades económicas o macroeconómicas, pues como temas de estabilidad en tasa de interés o que se siga de pronto disminuyendo, el tema donde se ganen unos puntos pues en temas de desempleo, y que sobre todo el tema de la informalidad laboral, o sea, que el comercio informal y el comercio en general pues es uno de los sectores que más afectados vienen de manera general, y uno ve pues como la información que presenta FENALCO y conoce pues como todo ese tema de anuncios, y realmente hay una afectación muy fuerte en el comercio en general. Entonces, y parte del comercio, o sea, cuando está aquí en el centro de Medellín, por donde vos caminas, o sea, el comercio informal en las calles de las ciudades principales es una cosa brutal. O sea, vos encontrás un almacén cada metro, y hay una chacita o hay un carrito de esos que arrastran con pantalonetas, con sudaderas, con gorros, y hay una economía informal que se está moviendo en el mercado y que también viene muy afectada. Entonces yo creo que el escenario personalmente pues no soy tan positivo de que vamos a tener una curva de reactivación pues muy rápida,
creo que se puede mantener más bien como en esta estabilidad por las mismas tendencias. No creo que vaya a haber un mayor deterioro a lo que ya hemos sufrido, pero sí creo pues, que se puede mantener pues, como esa tendencia. Hay todavía mucha incertidumbre que no está permitiendo que se reactiven realmente las cosas, sobre todo la economía, el comercio que mueve tanto. Entonces, ¿qué estamos viendo? No? Pues lo que tenemos que ver es buscando mucho ese cliente que nos vea con interés, porque también nos estamos enfrentando a mercados altamente competitivos. O sea, ya los referentes del mercado somos todos. Entonces están las fintech, están las colocaciones tradicionales, están los bancos, están las cooperativas, están hasta los fondos de empleados tienen un mercado en el tema de crédito que es fundamental en toda esta economía. Entonces todos estamos como enfocados en cómo vamos llegando a ese mejor cliente. Y todas estas segmentaciones que nos están poniendo cuando vemos todos esos indicadores de crecimiento de las carteras, pues es lo que nos están poniendo nosotros, cómo le llegamos a ese mejor cliente. Y es ahí donde también está la pelea, porque todos los que colocamos crédito pues estamos buscando el mejor cliente. Entonces también vamos a llegar a un momento de saturación, y ya nos pasó. O sea, venimos, ahí me hablaba de 2023, cuando se dispara el consumo en todo el mundo, entonces vos veías que aquel le dio 2 millones de pesos de comprar una tarjeta y otro le dio 4, esperando que no cogiera la de 4, terminó el cliente cogiendo la de 2 y la de 4. ¿Sí me entiendes? Entonces también llegamos a un punto donde todo el mercado nos encargamos también de saturar mucho a ese cliente que todos le queremos apuntar y le generamos también un impacto que hoy en día lo estamos viviendo todos. Gracias, José. Yo creo que como ese tema muy interesante y es que claramente el producto retail sobre todo está muy enmarcado en el comercio. ¿Cómo está el comercio? Entonces nosotros desde Yamaha, anteriormente era el director de planeación de Yamaha Financiera, y como Yamaha siempre nosotros hacíamos correlación con muchos indicadores e encontrar cuál era el indicador que más se correlacionaba a las ventas de motos. Y todos pensaban en muchos. Y finalmente, pues, el desempleo, había muchos indicadores que podían ser variables. Cuando hicimos el estudio estadístico de correlación, encontramos que el indicador que más se correlacionaba con las ventas de motos era el índice de confianza del consumidor. Entonces es un índice que muchas veces nosotros subestimamos, porque es un, digamos, es un índice subjetivo, ¿cierto? Es subjetivo de encuesta, pero nosotros encontramos en todas las estadísticas que es el que más se correlaciona. Y yo creo que ahí está muy marcado lo que vos decías con el crédito. ¿Qué se correlaciona? ¿Cuál es la confianza como mercadeo, como las pequeñas tiendas, como los informales en crédito? ¿Y cómo es la confianza para pagar? Y yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo que el futuro también viene cómo es la situación económica de esos consumidores formales e informales que sean, digamos, que nos apoyen al crecimiento, al mejoramiento de nuestras cosechas, etc. Totalmente de acuerdo. Y ahora, entonces, lo interesante de este panel es que tenemos muchos sectores. El bancario, tenemos el retail y tenemos una caja de compensación con un público totalmente, digamos, formalizado en su gran mayoría. Entonces, ahí quería preguntarle a Claudia cuál es la sensación, qué se viene como caja de compensación con esos esfuerzos que vienen haciendo y cómo ven el futuro desde los clientes de crédito de la caja. Bueno, yo estoy de acuerdo con José de que la reactivación en Colombia no va a ser en gran dimensión. Sin embargo, yo sí creo y espero que lo peor ya pasó. Yo pienso que, si bien es cierto, no vamos a alcanzar unos niveles de índice de cartera de acuerdo pues, al apetito del riesgo, pero yo sí creo que lo peor pasó. Yo sí siento que en este segundo semestre, sin decir que vamos a mejorar 3-4 puntos básicos por debajo, pero yo siento que al tener la confianza de nuestros afiliados frente al dinamismo que está teniendo la disminución de las tasas de interés, pueden generar nuevamente esa confianza para adquirir el crédito. Eso es un poco también lo que nos estaba pasando a comienzo de año, y es unos indicadores de mora alto, pero pues además unas tasas altas que decían no quiero crédito, como lo decía Jaime y José. Y al final, ya cuando empieza esta guerra de tasas en el mes de julio, que empezó con hipotecario, seguramente va a tener esa tendencia, ya el consumidor dice, bueno, yo necesito esto, y se empezó a ver en el mes de julio. Nosotros desde Concepción sí
importante en la confianza en la adquisición de crédito, incluso en la recuperación de la cartera. Entonces, la sensación que nosotros tenemos como organización es que sí, las cosas van a mejorar. No como quisiéramos, no como una tendencia que dijéramos vamos a terminar muy bien, pero esa es nuestra expectativa para este segundo semestre. Dijiste algo pues muy importante, y yo creo que en esta parte la conclusión de esta gama de preguntas es: primero, estábamos en mora, y segundo, hay un mejor ambiente, no suficiente probablemente, pero mejor. Y yo creo que eso ya es importante, tener como ese optimismo de cara a lo que se nos viene. Para esta siguiente pregunta, aquí es complemento y es: venga, si ya hoy tengo un escenario diferente, si ya conozco más, como decía Jaime, ya conozco más a mis clientes, si la economía muestra leves cambios, si la confianza muestra leves cambios y hay un diferente ambiente, ¿qué tengo que hacer de aquí en adelante para generar prevención a las nuevas colocaciones? Y yo creo, acá Claudia dijo algo y por eso vamos a empezar con ella de nuevo, y es porque ella hablaba de un tema muy importante y era la educación financiera. Yo creo que hay unos elementos de prevención y enseguida quisiera que nos ahonde un poco más en ese tema de la prevención. Y yo les quiero contar una experiencia desde la financiera para dar la introducción. Nosotros identificamos en este año que llevamos de trabajo de la financiera de Yamaha, identificamos que nuestro perfil, el 84% de nuestros clientes son jóvenes entre 18 y 23 años, primer crédito, que quieren la moto Yamaha y no quieren la más barata, quieren la animal de 18 millones. Entonces era un perfil, digamos, fácil de identificar. Y encontramos que eran empleados formales, por eso nuestros códigos iban muy bien, porque eran empleados, pero empleados con 6 o 1 año de experiencia. ¿Qué nos encontramos? Que no pagaban. Entonces, ese perfil identificamos que con todas las características que ustedes escuchan, y muchos de ustedes dirán, no, pues era obvio, pero no era obvio porque esos son nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, si yo no le presto al joven de 18 a 23 años, ¿a quién le presto? Si ellos son los que quieren comprar la primera moto, ¿qué hay que hacer para ellos? Y entonces, cuando identificamos las cosechas de estos jóvenes con estas características, identificamos, yo soy docente hace 25 años de finanzas, entonces identificamos, venga, lo que le falta a los jóvenes es educación. Porque resulta que el joven no sabe las consecuencias que se vienen si no paga. No sabe que yo quiero una moto de 18 millones, mi salario es el mínimo de 1.400.000 y la cuota me vale el 70% de lo que me gano. Entonces decidimos y estructuramos con un proveedor el proyecto de mentorías en educación financiera, ayer lo hablábamos. ¿Y qué nos trajo como resultado? Todo cliente por obligación, antes del desembolso, tiene que pasar por una mentoría de educación de 1 hora, un financiero lo llama. Y lo que más nos pasa, y al principio con comercial un problema, es que 100 personas que hacen mentoría, 70 personas desisten de crédito. Yo como CEO, como responsable dije, no me importa, porque el que desista lo hace consciente que luego no va a poder pagar. Entonces esa conciencia nos trajo que las cosechas con el mismo perfil antes de mentoría eran niveles del 15% de mora, y después de mentoría la misma cosecha, el mismo perfil, la siguiente cosecha nos bajó al 3% de la mora, solo atacando la educación. Entonces me encantó porque ahí le va la expresión a Claudio. Esa es mi experiencia desde la prevención como financiera y nos ha funcionado. A nosotros el Club Béisbol nos cayó con la educación. Ahí encontramos, esa es nuestra principal garantía, mejor que el fondo de garantías, mejor que la renta, es la educación. Claudio, cuéntanos cómo es esa experiencia con ustedes en el tema de educación. Para darle la palabra. Bueno, yo quiero contarles un programa muy interesante, y se los medio mencioné en la primera pregunta, y es con la colocación de las pymes. Nosotros desde el Consejo colocamos pymes, pero estamos hablando de pequeñas, micro, pequeñas y medianas, no estamos hablando de grandes empresas, y esto hace, y una situación muy similar, una experiencia muy similar desde lo que comentabas, y es pasaba lo mismo.
es importante entender a los clientes, segmentarlos. Yo insisto, es bien importante entender el que vive en esta parte, el que no vive, el de ojos de color café. Eso no es una exageración, pero sí es muy importante entender con qué tipo de cliente estamos entrando en nuestro ecosistema de crédito. Y al final, con eso, uno no puede tratarlos a todos por igual. Desde la originación de crédito es importante entender que si una persona gana 2 millones y tiene otras variables sociodemográficas, otras variables financieras, otros drivers, pues no necesariamente todos los de 2 millones o son aprobados o son negados. Es muy importante esa segmentación y desde las políticas o modelos de originación ajustarlos. Si vamos a seguir, el segundo semestre va a ser una cosecha bien importante para el otro año y ese modelamiento es fundamental para poder tener una originación mucho mejor y que ya al final del ciclo del producto no tengamos tantos problemas. 2, el seguimiento y el control. Esto es fundamental. Yo le digo al equipo casi todos los días, uno puede tener una mala mañana, pero no puede tener un mal día. Y peor, una mala semana. Entonces es importante estar siempre haciendo el seguimiento a los tableros. Los podemos clasificar como DCE, estratégicos, tácticos, operativos, pero es muy importante saber que si la estrategia que aplicamos, porque el indicador se nos bajó, tenemos que ser muy rápidos, ágiles, flexibles y adaptables para poder cambiar esa estrategia y decir listo, lo tenemos que recuperar mañana, pasado mañana. La cobranza es un negocio diario y lo hablamos ayer en una de las mesas, y eso termina el 30, listo, cerramos y el primero ya vuelve y comienza. Entonces es muy importante el seguimiento y control. Y 3, la comunicación asertiva, esta comunicación efectiva de poder ir cambiando. Me llamó mucho la atención en una de las conferencias de ayer, y es ir cambiando estos speech y estos discursos que tenemos sin importar la temporalidad del cliente. Esto, para mí, esos son los 3 fundamentales. Muchísimas gracias. Yo creo que hablaste de 3. Entonces yo quisiera conocer por parte de Jaime también del banco, ¿qué más? Entonces hablamos de perfilamiento, hablas de varios temas que son importantes, seguimiento, control, comunicación asertiva. ¿Qué más, Jaime, crees tú que nos puedes complementar? ¿Cómo más podemos prevenir lo que se nos viene con los nuevos clientes? Yo creo que se pueden desarrollar, y lo veo de esta manera, 2 grandes estrategias. Entonces una estrategia la podemos llamar una estrategia desde la relación y otra estrategia desde la acción. Entendiendo desde la estrategia de la acción, lo que es con modelos analíticos, con información, llegar a ese cliente, saber llegar a ese cliente, identificarlo, buscarlo, tener las conversaciones con él, identificar si realmente está en dificultad y si necesita una ayuda. Ahí nos estamos ya entrando con un panorama completamente diferente, y es porque estamos acostumbrados a hablar con el cliente que está vencido, que sabemos que está en mora, que necesita ayuda, pero el que está al día puede que ni sepa o entienda que necesita una ayuda. Se vuelve muy sensible porque la conversación cambia. Yo no puedo tener la misma intensidad, la conversación se debe desarrollar de una manera completamente diferente, e incluso el éxito de las estrategias del ofrecimiento de ayudas debe cambiar, porque puede que yo le esté ofreciendo una ayuda que no necesitaba, pero está viendo una gran oportunidad para disminuir el valor de sus cuotas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa estrategia de acción. Y la veo desde el otro frente, desde la estrategia de la relación, y es que siento que como entidades debemos cambiar como ese esquema de ser unos actores transaccionales, entendiendo actor transaccional que únicamente estoy presente en el momento en que le origino, lo estoy ofreciendo, que le origino y que cuando se vence le cobro. Tenemos que cambiar ese esquema en pasar a tener una relación con una comunicación más continua, en donde yo le esté reconociendo incluso que si lo está haciendo bien, pues ya se lo reconozco, se lo digo, lo estás haciendo muy bien, porque solamente tengo que aparecer cuando el cliente está mal. Es un cambio en el mindset de cómo debe ser nuestra relación y pasar de ese esquema transaccional a una relación más de cercanía. Que aquí llega el otro punto. Si yo logro crear esa relación, viene un capítulo importante que es la confianza. Por lo menos en el sector financiero, algo que nosotros hemos evidenciado dificultades es la confianza que tienen los clientes. Tienen la confianza de que los recursos están seguros, pero la confianza es que ellos siempre están considerando que nosotros estamos buscando una oportunidad para ganar más. Y eso muchas veces no calza con el propósito que nosotros tenemos. Entonces, si logramos crear una relación de confianza en donde no solo estamos presentes cuando le
origino el crédito y cuando le cobro, él me va a ver como esa persona, esa entidad o ese ente al que puede buscar cuando sean dificultades. Entonces, la mejor estrategia que podemos desarrollar es esa, es que él sienta la confianza y cuando él también identifique me busque. Y cuando me busque, yo debería desarrollar unos canales y habilitárselos para que él me pueda buscar de una manera mucho más clara. Unos canales que se deban posicionar y que estén presentes siempre para él. Y que eso debemos incluir incluso desde la originación. Y hay un tema que conecta con la educación financiera, y es que desde que yo esté prestando no solamente los beneficios de prestar al día, sino que sucede cuando esté en mora, y que cuando esté en mora tenga dificultades, tenga esa mano amiga que le puede realmente apoyar. Entonces ahí se vuelve pues, fundamental. Estos capítulos de relación son muy difíciles monetizarlos e incluso cuantificarlos, pero que realmente si no es el esfuerzo, tienen un valor en el tiempo que una reacción proactiva con una gestión no te logra materializar. Yo creo que hay un punto muy interesante, porque no todo es técnica, no todo son modelaciones. ¿Dónde está la parte humana? Entonces, ese tema que habla me parece muy chévere porque habla de la confianza. Y cómo mido yo la confianza, y cómo mido cómo me baja la cosecha, o mi delincuencia, o mi índice de mora con la confianza. Muy subjetivo, pero definitivamente genera una relación. Entonces me parece muy interesante ese complemento que dice Jaime, lo que decía Claudio es, ojo, preventivamente la confianza también nos ayuda a mitigar impactos sobre la cartera. Ahora le pregunto a José, proactivamente, ¿qué hace Flamingo? ¿O ustedes qué quieren hacer o qué se imaginan cómo puedo prevenir el futuro proactivamente con acciones que me permitan mejorar mi cartera de aquí en adelante? Creo que dentro de esa educación financiera es fundamental también ser muy directo con el cliente y aterrizarlo a su capacidad. Tú ponías el ejemplo del consumidor financiero de 18 a 25 años o 23 años que busca la moto, no la de 6 o 7 para arrancar, sino la de 18 millones de su primer envío. Preguntarle a una persona que va a comprar una moto es cómo la piensa pagar. Lo primero que dice es que lo que me estoy gastando en pasajes, con eso pago la cuota de la moto. Y nunca tienen en cuenta que es que hay que tanquearle, hay que hacerle reparaciones, hay que pagar seguros, hay que echarle gasolina, hay que cambiarle aceite. ¿Sí me entiendes? Ellos no tienen eso claro. Entonces, una de las cosas proactivas que tiene que hacer es, venga, aterrice al cliente a lo que realmente es su necesidad. ¿Usted qué es lo que quiere? Cuando yo pongo en una tienda un televisor de 75, 85 pulgadas, pues todo el mundo imagina una pantalla así, acostado allá en un sofá y viendo el megapartido. Pero si realmente la capacidad tienes por de 43, pues aterricémoslo a eso. Entonces muchos créditos se autorizan y se aprueban, pero no se desembolsan. Porque es que no era lo que ellos, es que me aprobaron muy poquito y yo dictaron un televisor de 10 millones y me aprobaron por uno de 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También hay que aterrizar la realidad del cliente y decir, venga, pero es que ¿qué espacio tenés para montar un televisor de 85 pulgadas? Nosotros hace años tuvimos una experiencia súper particular. Tuvimos una situación donde estaban vendiendo unos televisores grandísimos, pues unas pantallotas, una cosa loca, y el proveedor había entregado con un descuento que era como el 60%, eran unos televisores como de 20 millones que eran como el 12%. Entonces los comerciales emocionadísimos con eso, y por allá salieron los promotores PAP sacando una foto que le entregaron un televisor al cliente. Lo tenían ya colgado en la pared, y lo particular de la foto es que ni siquiera la sala tenía piso. O sea, no tenía ni siquiera piso la casa. Entonces todos muy emocionados porque es que mire que cumplimos sueños, y yo les decía, ojo que lo que estamos generando es una pesadilla. Porque no se trata solamente de que la persona quiera tener eso que ansía, que anhela, sino que realmente lo pueda pagar. Entonces hay que ser muy proactivos en esta parte comercial y es, venga, si te puedo venderle las ventajas y los beneficios de eso que puede comprar. Pero no lo mandes desilusionado porque quería 4 le dimos 2 y no, ni con esos 2 mira todo lo que puedes hacer. Y eso también nos acerca mucho más al cliente. Entonces, en estos fundamentales, pues el tema de los mecanismos de originación son fundamentales. Eso tiene que estar muy afinadito hoy en día, porque eso es lo que nos va a dar la data para lo que existe. En el tema de la cobranza hay que ser muy proactivos y muy claros y tener claridad de cómo le voy a hacer una preventiva al cliente. Todos somos, yo creo que a todos nos ha pasado que pagamos nuestra factura a tiempo y a los 2 días te están llamando a recordarte el pago.
y eso ya está cancelado. Entonces, todos esos modelos predictivos muchas veces no los analizamos de fondo y simplemente porque dicen este es el comportamiento del cliente, entonces seamos muy delicados para saber cómo le vamos a llegar al cliente. Lo otro es el empoderamiento que le tenemos que dar a las personas para que cuando esté frente al cliente, el cliente sepa que está con una persona que pueda negociar. O sea, no simplemente con una persona que le está dando un parlamento, que le está repitiendo un guión, pero que no toma decisiones. Entonces aquí es importante empoderar al asesor de cobranza, que se sienta fortalecido y que tenga las herramientas adecuadas para poder llegar al cliente. Y es muy importante no perder de vista lo cualitativo. Nosotros estamos en un medio donde lo cuantitativo es fundamental y nos mantenemos llenos de datos. Todo el tiempo estamos mirando datos, pero lo cualitativo es lo que realmente nos acerca a esa realidad del cliente. Entonces hay demasiada información cualitativa que muchas veces no se considera y eso es lo que nos puede dar realmente una claridad sobre cómo podemos enfocar una buena estrategia. Eso yo creo que nos queda muy claro y también muy interesante, porque mira, aquí hablamos temas muy técnicos de perfilamiento, etc. Luego hablamos con Jaime de un tema cualitativo que es la confianza. Y ya sigues tú diciendo, yo tengo que conocer qué necesita la necesidad real del cliente. Entonces, yo creo que es un mix, definitivamente, entre la parte técnica, todos estos mecanismos, los proveedores que nos acompañan acá, pero también ese aspecto de confianza y de sensibilidad. Y entonces acá me abre el siguiente bloque, y es la parte humana. Yo creo que aquí nos gastamos, o no nos gastamos, invertimos 35 minutos para esta parte técnica y las experiencias. Nos quedan 14.38 segundos, 37 y 36, en la parte humana. Entonces, acá, por los temas de tiempo, vamos a tratar de enfatizar y decir, venga, ¿qué debe tener un líder, como todos los que estamos acá, para trabajar el tema de recuperación de cobranzas, para trabajar el tema de crédito? O sea, ustedes que describen, digamos brevemente, ¿qué características debemos tener todos los que estamos acá como líderes en estos nuevos retos, donde sabemos que definitivamente hemos tenido niveles superiores, mayores desafíos, y ahí la parte humana es súper importante, y lo decía en la charla anterior? Venga, si yo llegara, el presidente era inevitable, era difícil. Ahora, ¿qué debe tener un líder para promover y trabajar esos retos que tenemos en la actualidad? Y quiero dar la palabra a Claudia. Está de última. Cuéntanos pues. Bueno, Andrés, yo considero que para ser muy puntual hay 4 premisas importantes que debe tener un líder de cobranza, sin ponerle cargo, si es uno, la estrategia clara. O sea, es importante que cuando a nosotros nos ponen este rol de direccionar un área como esta de crédito y cobranza, es tener la estrategia clara, que esté muy alineada con los objetivos de la organización, sin importar cuál sea el sector. Entonces, con esta estrategia poderla permear y hacer, y ahí va mi punto 2, el desarrollo de los equipos. Es bien importante desarrollar equipos, empoderar equipos, porque pues al final eso uno no lo logra solo, esto es el conjunto de muchas personas, y cuando uno capaz hace parte del desarrollo de los equipos, invierte en capacitación, en nuevas formas de hacer las cosas, y le da como ese empoderamiento a los líderes de células, de áreas, como lo queramos llamar, es bien importante porque al final ellos también en el día a día son los que hacen que las cosas sucedan, que están siempre reinventándose, siempre mirando qué está pasando en el mercado, las buenas prácticas también para adoptarlas, entendiendo qué es lo que está pasando con los clientes acá afuera. Entonces, para mí el desarrollo de los equipos continuo es muy importante para no quedarnos en ese punto. Tercero es el conocimiento de la regulación. Entonces, es
está muy claro. Ahora le pregunto, entonces, esas características que nos dice Claudia, hay en una corporación tan grande, ¿qué características o tienes o debes tener tu equipo para poder, digamos, cumplir con los nuevos desafíos que tenemos hoy en Cobranza? Muy en línea con lo que comentaba Claudia de la estrategia, lo que comenta mucho es como claridad en la misión y la visión de la organización, porque hay que lograr alinear el propósito que tiene la organización con las acciones que nosotros estamos haciendo desde la cobranza o de la recuperación de la cartera, porque lo que buscamos es ser coherentes, hay que buscar ese grado de coherencia que se logre conectar con el propósito. Hay otro componente importante, otra premisa que llamaría la comprensión del entorno, y es que esta persona o este gerente debe tener la capacidad o la habilidad de hacer una lectura adecuada de en qué momento nos encontramos, poder identificar a partir de lo cualitativo que mencionaba José es qué están necesitando nuestros clientes. Las necesidades de hace 4 años no son las necesidades actuales de los clientes. Hoy las conversaciones con los clientes son diferentes. Antes los clientes reconocían su deuda, decir yo estoy vencido. Hoy los clientes nos dicen usted me prestó, ¿qué va a hacer? Entonces hacer esa lectura nos lleva a tener nosotros la capacidad de poder redirigir las estrategias al camino adecuado. Plantearía otro que es tolerancia a la frustración. Creo que, y sobre todo pues en época de pandemia, a todos los que trabajan en este negocio nos sucedió, trabajábamos y los resultados no se veían. E incluso no nos vamos tan lejos, 2023. Creo que trabajamos, trasnochamos, nos dedicamos las mejores estrategias y uno iba a los comités y las cifras en rojo. El mensaje o el aliento de nosotros era, si no estuviéramos trabajando estaríamos peor. Entonces es como el gran mensaje, es una tolerancia a la frustración. Y lo otro es una capacidad de influencia. Y cuando hablo de capacidad de influencia en los equipos, de poder que ellos logren convencerse de que este es el camino. Porque una cosa es un equipo que está actuando por una orden, esto dijo el jefe, esto dijo el líder, y él puede detectar falencias en la estrategia, pero como es una orden, puede omitirlas. Pero si realmente están convencidos de que este es el camino, realmente van a tener una convicción o un panorama completamente diferente. Y ahí generamos y marcamos la diferencia. Gracias, Jaime. Yo creo que los equipos son seres humanos los que lideran. Entonces, tú ya nos hablaba de estrategia, Jaime nos hablaba de trabajo en equipo. Ahora tú, José, ¿qué más le agregas a ese complemento de habilidades que debe tener un gerente o un líder? Creo que es un tema que está muy ligado al liderazgo colaborativo y participativo. Creo que estos liderazgos tienen que ser complementarios y muy de apoyo a los equipos. Creo que las gerencias o las áreas de cobranza y de recuperaciones no se gerencian desde el escritorio. Esto es uno conociendo la operación. Es estando claro con la operación, es estando sabiendo qué está pasando en la operación y acompañar mucho al recurso humano sobre todo, porque esos son los que tienen el momento de verdad. O sea, cuando usted tiene un equipo de cobradores, esos son los que cada minuto están en un momento de verdad con el cliente. Ahí es donde el cliente realmente se rasga las vestiduras y usted sabe si todo el ciclo y ese viaje que el cliente está teniendo con su organización ha sido bueno, regular o malo. Porque cuando las promesas de valor no se cumplen como se plantean, entonces en el momento de verdad del cobrador con el cliente por esa mora, es ahí donde el cliente se rasga las vestiduras y sale con todas las verdades. Ah, claro, para cobrar sí son los primeros, pero miren lo que se demoraron para entregar, miren lo que pasó con esto, miren, ahí se saben todas las verdades. Entonces realmente hay que participar mucho de todo y hay que conocer muy bien qué es lo que está pasando con ese cliente para poder llegar de la manera adecuada. Entonces hay que ser líderes participativos, colaborativos. Como les decía, hay altos niveles de tolerancia a la frustración. Creo que también altos niveles de negociación, porque esto es fundamental. Aquí todo el día hay una negociación, todo el día, cada segundo hay una negociación. Entonces hay que transmitir mucho eso. Y creo que todos estamos orientados al logro y a la meta. Entonces también hay que tener una mentalidad de que hay que alcanzar eso. Y alcanzarlo de la manera adecuada.
Si usted recupera bien y si pudo y porque no fue más y si te faltó un poquito. Pero si me entiendes, es como, yo siempre digo, mire, la cartera no se cobra sola. O sea, esto requiere mucho que hacer. O sea, y una de las cosas fundamentales yo creo que también es cuál es el lugar que tiene el tema de cartera y de cobranza dentro de las organizaciones. ¿Qué importancia le están dando? Porque si realmente no valoran y creen que es que eso simplemente es un proceso más, no es que mandan sino mensajes de texto, hay un montón de gente pegada al teléfono y hay un montón de gente por ahí como en lo que sea mandando unos bots que conversan solos. Y realmente eso tiene que tener un valor dentro de la organización, así como se promueve como todo, o sea, la venta es el punto de inicio de todo. Pero a la final una venta a crédito solamente se va a materializar cuando el cliente te pague. Yo siempre he dicho que un crédito es una carta de amor, porque al momento del desembolso todos le dicen que sí. Usted cuando le está explicando a un cliente las condiciones de un crédito, eso parece un perrito de esos de taxi. Todo lo que le dices, sí. Cuando ya le estás cobrando, a mí eso nunca me lo dijeron, como que yo le debo un seguro. De la claridad y la transparencia que hay que tener con el cliente y ser muy frentero en que realmente es lo que va a pagar. Eso también le va a dar una oportunidad que las cosas fluyan y funcionen mejor. Entonces, son fundamentales, yo creo que conocer muy bien todos, estar muy dateados, saber qué es lo que está pasando adentro y afuera. Y dar siempre la oportunidad que el cliente conozca muy bien qué es lo que le estamos cobrando. Yo rescato una cosa, una palabra que a uno como líder le cuesta, es el tema de la participación. Es participativo, o sea, el liderazgo participativo. Eso hay veces como líder cuesta, porque yo tengo una instrucción como líder, tengo una estrategia, como decía yo, como líder, pero ¿y qué tanto participó el equipo en esa estrategia? Ahí lo digo, me aculpo en veces, porque muchas veces uno tiene una visión y probablemente sea muy diferente la realidad que tiene el equipo. Entonces, ser participativos, y eso lo tuve que aprender con el tiempo, y es escuchar, aprender a escuchar primero al equipo y después de escuchar, generar la estrategia o la línea. Pero ellos sí deben participar. Cuando pasa lo contrario, como les digo, lo hablo de la experiencia, uno genera la instrucción y resulta que el equipo no está de acuerdo con la instrucción y no te lo dicen. Entonces no funciona. O sea que me encanta esa palabra, José, la participación de los equipos. Yo creo que, a pesar de que no hay tantas preguntas, prefiero, y ellos no sé si me van a regañar, pero prefiero escuchar a la gente. Yo creo que es un espacio muy interesante donde las preguntas que faltaban ya las he escuchado en otras charlas, pero yo sí quisiera que todos aprovechemos a cada uno de estos sectores que tenemos tan representados en estos líderes precisamente, y yo quiero o prefiero que estos 15 minutos estén dados a eso. Venga, ¿qué dudas tenemos o cómo nos pueden complementar? Entonces yo creo que en un espacio a las preguntas, obviamente también me adhiero a las respuestas cuando si es para mí, pero yo creo que aprovechemos el espacio para eso. Listo. Entonces les van pasando el micrófono todo el que tenga preguntas. Tenemos una inquietud acá en la mesa, se está presentando el fenómeno de las entidades financieras para se está presentando que las entidades financieras están vendiendo cartera demasiado fresca. Es algo que realmente no logramos entender. Es una cartera pertenente al líder. No sé si nos puedes explicar ese fenómeno. El fenómeno sucede es que realmente las estrategias de negocio van cambiando y la dinámica de en qué punto nosotros nos encontramos y a dónde nos queremos dirigir. Realmente cuando realizas una venta de cartera, hay unos efectos de rentabilidad que estás esperando por la venta de la misma, pero también sucede que al vender la cartera permites focalizar a los equipos en otro tipo de portafolios que para ese momento puntual tienes un interés particular. Entonces, las estrategias son dinámicas. Hoy nos interesa un apetito de una venta, de una cartera más, una morosidad más temprana. Es por eso, porque realmente
muchas veces lo que quiere es focalizar los esfuerzos en otro tipo de portafolios. Eso por un lado, y por el otro es que finalmente cuando hablamos de venta de cartera, un 1 se convierte más que un 0, o lo que era un 0 lo puedes convertir en un 1 a partir de la composición del portafolio. Entonces, tienes un portafolio que puede llegar a no cumplir los requisitos esperados de ser un portafolio atractivo para un eventual inversionista, pues lo que puedes hacer es buscar portafolio que permita que ese otro stock tenga unas mejores características. Y ahí sí llevamos a lo que era un 0 lo conviertes en un 1 y generas mucho mayor valor. Pero como te comentaba, va muy en función de cuál es la necesidad puntual. Focalización o generar valor al portafolio. Yo creo que la respuesta fue demasiado clara. Rentabilidad. Muy bien, siguiente pregunta. Por aquí mismo, en esta misma mesa. Pues primero agradecerles por el espacio, ha sido de mucho valor para la primera vez que vengo para la compañía con seguridad, me va a agregar valor. Mi pregunta va orientada a Andrés, a ti. Cuando hablaste de pasar de un 15% a un 3% a nivel de cartera y arriesgaste tu colocación, ¿cómo me diste el decir, hombre, prefiero crecer y arriesgar o dejar de crecer en esa posibilidad y mejor manejar un indicador de cartera mucho más bajo? Claro, fue un aprendizaje. Nosotros, como financiera, somos fintech, 100% digital inicialmente, entonces trabajamos con metodologías Scrum, mínimo viables, así arrancamos. Y los mínimos viables, lo que yo le dije al equipo, vamos a hacer un mínimo viable de piloteemos. Entonces, para ser muy clara la respuesta, lo primero fue hacer pilotos. ¿Cómo se comportó? Te voy a decir, nosotros empezamos haciendo mentorías solamente al 7% de los estudios que llegaban, al 7%. Luego vimos el resultado, porque siempre yo tenía que tantear el balance comercial, pero yo estoy en la mitad, tengo comercial los ofensivos, y literal, la reunión de nosotros son los ofensivos a este lado y los defensivos a este lado. Riesgos, crédito, y aquí lado comercial. Entonces, cuando les puse el reto, comercial dijo, no, venga, eso me va a afectar. Por otro lado tenía el crédito y bueno, no, yo lo quiero probar. Entonces, empezamos piloteando y empezamos a pilotear las primeras cosechas. Me acuerdo que las primeras 147 mentorías solamente tuvimos 2 personas en mora y una pagó a los 36 días. Eso funciona. Otro, vamos para 240. Y después, hoy en día ya más o menos el 40% de los estudios, todos tienen que pasar obligatorio. Entonces, al final, cuando el comercial me decía, se me están desistiendo los créditos, yo dije, no, yo le apuesto el balance, pero a la calidad, porque estábamos pasando por las etapas que hablábamos ahora, de unas carteras muy altas. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué método disruptivo invento para que esta mora caiga? La cobranza, etc. Entonces, finalmente, yo lo que preferí fue pilotear antes de ser arbitrario y poner, sino que el mismo equipo descubriera. Hoy, si ustedes le preguntan al equipo defensivo que cuál es la mejor manera de mitigar el riesgo, te van a decir educación, mentoría financiera. Eso ya está impregnado. De hecho, en Japón, yo llevé la experiencia porque la Yamaha Financiera es una marca global. Tenemos en todas partes del mundo los financieros. A mí me invitaron a Canadá hace poco a presentar la experiencia de la mentoría de educación y ya le creen a la educación. Entonces, finalmente, para no extenderme más, en resumen, pilotear, ¿cierto? Empezar gradualmente. Hoy ya está impregnado en la cultura, pero hemos tenido un aprendizaje, se los cuento de una vez. Es que comercialmente nosotros sí le informábamos al asesor, nosotros tenemos 300 tiendas en Colombia, a toda la red, que son 700 asesores, les informábamos en el sistema, ellos veían que la persona ya era preaprobado, pero le faltaba mentoría financiera y ellos lo podían leer, preaprobado para mentoría. Entonces el asesor sabía que faltaba un paso más y era la mentoría. ¿Qué aprendizaje tuvimos? Que también en la red dijo, no, ese con la financiera se demora porque le hacen un proceso de mentoría. Mientras que con Banco de Bogotá, y por aquí creo que hay alguien de Banco de Bogotá, el Banco de Bogotá, no, eso es una inversión automático, link. Entonces, entendimos eso y hicimos unas acciones de mejora, que definitivamente ya no es, ni siquiera se informa de esa forma, sino que es parte del proceso de originación y es transparente. Pero cuando nosotros llamamos al cliente a pedir información, etc., le decimos que le vamos a regalar, le vamos a obsequiar un proceso de educación. Entonces eso cambió el chip, ya eso no se habla,
sino solamente el cliente sabe que tiene un obsequio de educación. Pero nosotros detrás sabemos que esa educación tiene el efecto de hacer la conciencia que decía José, de que él sí quisiera. Y sí desiste, el 60% desiste. Pero yo le apuesto a ese desistimiento, prefiero ese 40% que si me va a pagar. Y eso me permitió bajar a 3% de la multa. No sé si te respondo la pregunta. ¿Más preguntas? Tenemos un panel bastante interesante porque pues, hay varios sectores ahí muy importantes que manejan crédito y cobranza. Yo soy Mauricio Rojas, de la San Luis Compañía de la Florida, y tuve la fortuna de trabajar aquí en Colombia también en los sectores de los que ustedes están representando. Y escuchándolos, yo veo cómo el discurso ha venido cambiando de hace 15 años a ahora. No es que sea tan viejo, pero es que hace 15 años se manejaban otros temas que la misma crisis, porque desde que me conozco y conozco a de Carranza, siempre la cartera ha tenido dificultades, ¿cierto? Y es casi que desplazando. Pero ahí es como para que cada uno me pueda contar los buros de crédito que tenemos hoy en día en Colombia, que yo veo que ya entraron buros de crédito que trabajan como lo que es Tan Junior y Experian. ¿Qué valor están dando hoy en día a la gestión que ustedes hacen? ¿Ustedes sienten que eso ha crecido? ¿Se detuvo? ¿Siguen siendo lo mismo? Se los pregunto, pero eso es que se les cuento en Estados Unidos qué ha pasado con esto, o si no, voy a autocontestar. Pero ¿qué ha pasado en Colombia? Me gustaría que tanto el banco más grande que tenemos acá, un muy buen retail, una caja de compensación, una financiera que maneja gente muy joven, ¿qué es el buro de crédito frente a su financiamiento? ¿Qué les aporta valor? ¿No les aporta valor? ¿Qué ha pasado con eso? Que yo la palabra a Claudia también para que todos aportemos la respuesta. Bueno, yo creo que los buros sí han evolucionado. También nos aportan mucha información importante para nosotros poder determinar el apetito de riesgo. Sí han crecido, sin embargo, yo soy una convencida de que no solo el driver de los buros de crédito son los que nos dicen cómo debemos originar o cómo debemos cobrar. Yo creo que al final es muy importante otras variables de comportamiento interno, que eso sí lo sabe cada entidad. Otras variables sociodemográficas y financieras que en nuestro caso las tenemos muy de la mano y que de alguna manera o mucha discriminan en los clientes que son buenos y los que no son tan buenos. Y por último, y esto es algo que me parece muy importante de incluir en la originación y en la cobranza, no solo en el modelo de cobranza per se, sino como en todo el modelo desde que se origina hasta que se cobra, es la transaccionalidad. Yo sí creo que es muy importante, lo hablábamos en el conocimiento del cliente, entender qué tipo de cliente es el que consume, si le gustan las motos, si compra cascos, como para poderlo también segmentar de esa manera. Entonces, para mí, y ser concreta en la respuesta, es los buros han evolucionado, han tenido otras alternativas, pero nosotros sí somos convencidos de que debemos complementarlo y combinarlo con otras variables para poder tener un score propio que nos permita determinar el apetito de riesgo frente a nuestros afiliados. Bueno, yo creo que los buros, como dice Claudia, han evolucionado, pero también creo que tienen grandes retos dentro de lo que hacen. Uno, el tema del simple reporte, creo que es algo que a todos nos tiene trabajando en función de qué más hacemos, y por eso los modelos complementarios son los que se desarrollan partiendo de lo que es un score o una calificación. Complementario con un montón de información sociodemográfica que puede llegar a un perfil mucho más acertado. Pero el tema del reporte negativo como tal, y eso se ha vuelto yo y sobre todo aquí en Colombia pues ya se masifica mucho y uno ve letreros grandísimos por ahí en la calle que dicen que estamos reportados. Entonces, lo que uno antes veía como el coco en el crédito, que es que tenés un reporte negativo y eso ya te satanizó al mundo del crédito. Hay mucha gente que está trabajando con clientes reportados. Entonces, ahí yo creo que falta mucho por hacer.
porque hay que empezar a mirar con otros ojos y creo que se tiene que reinventar mucho el tema de lo que es el score. ¿Qué están haciendo también? Pues que lo veo importante es que se han vuelto unos magos en el tema de lo que es el Smart Data, pues vienen trabajando toda la data para entregarte cada vez más herramientas que te permitan conocer tu propia información y te comparan contra el mercado en el que estás, entonces te pueden ayudar con información que es valiosa para la toma de decisiones. Están explotando muy bien las bases, creo que sacan cada vez más informes que pueden ser importantes, interesantes y que te pueden dar herramientas para trabajar, pero sí creo que hay algo que tiene que ver con el tema del reporte y los puntajes de score que nos tiene que poner a pensar algo distinto, porque a la final lo que para ti tiene un punto de corte, entonces habrán quienes dicen yo a menos de 700 puntos no lo otorgo, habrá otros que dirán 1550 me la juego, pero a la final es que tengo un recorte negativo, pues siempre te va a poner a pensar diferente, y ese siempre se va a volver un punto de partida, hasta el momento lo sigue siendo. Pero como le digo, usted en todas las ciudades ya ven letreros grandísimos de aquí le prestamos a reportados, entonces también hay que mirar qué es lo que pasa con eso, porque también tenemos un fenómeno muy complejo, pues el gota no se ha terminado, aquí hay una cantidad de prestamistas informales que también sus modelos de recuperación son poco convencionales y ortodoxos, pero a la final sabemos que hay una población, nada más vienen por ahí otra vez gestionando pues, la segunda parte de borrón y cuenta nueva. Entonces cada vez también nos vamos a enfrentar a una situación, a una realidad de clientes, y con estos borrones y cuenta nueva vemos una realidad, y es que nos encontramos con un montón de zombies en el mercado de crédito, porque vos tenés personas que de un momento a otro te aparecieron como viables y resulta que es que pagó en una amnistía después de haber estado 5 o 6 años en mora y después de 6 meses no tenés nada que te diga qué pasó. Entonces eso también nos tiene también pensando diferente, porque cada vez nos enfrentamos a una realidad de crédito y con gente que se saneó de la noche a la mañana. Y creo que me dejaron sin nada para decir. Creo que es un actor que nos genera valor, tiene unos retos importantes, porque incluso cuando uno hace los análisis de cosechas con información que cada uno suministra, en muchas oportunidades hay diferencias considerables en los resultados de la información suministrada por cada uno. Creo que es un reto que ellos tienen de seguir evolucionando. También soy un partidario que hoy la lectura de cómo debemos tener los esquemas de eliminación debe evolucionar a elementos de comportamiento, que era lo que mencionaba Claudio. Creo que hay otras variables que logran recoger información que no son tan tangibles, que denotan la probabilidad de pago que tiene el cliente o la capacidad real de pago del cliente. Y aquí es donde encontramos muchas fintech que ya empiezan a abordar ese pool, ese portafolio, ese grupo de clientes, llamémoslo así mejor, que no tienen esa lectura adecuada, y estas fintech están apostando por ellos y con buenos resultados. Entonces quiere decir que realmente existen otras metodologías, otros esquemas de trabajo que nos podrían permitir abordar esa lectura adecuada de cuál es la capacidad real de pago del cliente. Porque creo que nos hemos quedado con lo máximo, lo hemos profundizado, seguimos evolucionando, unos modelos que calibran mejor el mismo dato que ya nos suministraba. Perfecto, pero creo que hay que evolucionar ese concepto. Lo más retador es cómo elementos cuantitativos, comportamiento, ya estamos viendo que entonces ya empiezan a haber estudios que si son personas que habitan en una manzana, la población de esa manzana tiene hábito de pago, la probabilidad de pago de esos clientes es mejor, y eso lo recoge otro tipo de variables que no lo recoge el buró. Entonces, retos los tienen todos, han evolucionado, pero hay unas oportunidades ahora muy grandes para poder tener unos modelos más calibrados de estudio de crédito. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ahí se respondió esa pregunta de manera muy concisa por parte de cada uno. Entonces yo creo que ya fuimos juiciosos con el tiempo, que es muy importante. Yo respeto mucho eso como docente. Entonces les agradezco mucho la asistencia, les agradezco a los panelistas que nos enriquecieron a todos con sus experiencias, y obviamente pues acá seguirán para escuchar el resto de la información que necesiten. Muchísimas gracias.